Dice así la palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca, ¿los que estaban dónde? En la barca, vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Amén. Tomen asiento, por favor, amados. Gracias. Hemos hablado acerca de la honra. Mauricio comenzó el domingo haciendo un resumen muy lindo acerca de lo que se ha hablado un poquito de la honra y acerca también de la fe. Hemos hablado acerca de las oportunidades que el Señor da en medio de las cosas que vivimos y de la responsabilidad que debemos tener en medio de las oportunidades que el Señor nos da. Hemos hablado acerca de que aquellas pruebas que vivimos, tormentas, desiertos o como usted quiera llamarle, en realidad son muy necesarias. Mire, los vientos contrarios son necesarios, las tormentas son necesarias. Los problemas no los podemos evitar en algunos casos. No es que los busquemos, pero parece que ellos nos buscan a nosotros. Pero sí es importante que si podemos evitar algo, lo evitemos. O sea, la Biblia dice que el necio y el sabio hay una diferencia, porque la Biblia dice que el sabio ve venir el peligro y huye. En cambio, el necio corre hacia él. Entonces uno tiene que saber que uno debe, por muchas formas podemos evitar las cosas que podemos vivir. Uno, conociendo el testimonio de otros. Cuando uno ve el resultado de alguien que lo ha hecho mal o que ha sufrido, uno tiene que saber qué decisiones tomó. Las decisiones son trascendentes en nuestra vida. Las tomamos todos los días. Así como las oraciones las debemos hacer, las decisiones las debemos tomar. Y cuando uno ora, entonces uno puede tomar decisiones un poquito más calibradas. Cuando digo esto, el Señor mismo nos enseñó a orar para no entrar en pruebas. Entonces debemos, y a veces el no entrar en pruebas es la sabiduría que Dios te otorga por medio de su palabra para tomar decisiones. También para poder ver la vida de otros. Hay quien a veces repite errores de otros y los potencia. Pareciera que no fuera suficiente todos los errores que uno ve los demás y el sufrimiento. De hecho, un día le invité a una persona, en realidad no la invité, pero le dije que le iba a invitar, porque su vida estaba tan llena de fracaso, y le dije: te voy a invitar un día a darle una charla a los jóvenes para que le digas lo que hiciste para que ellos no lo hagan. Pero no queda mal, porque finalmente uno puede contar todas las malas decisiones que tomó y las consecuencias de esas malas decisiones, para que alguien con lo que yo viví no lo viva. Entonces, pero habiendo un montón de imágenes a nuestro alrededor, a veces seguimos cometiendo los mismos errores o peores errores que esos. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de estas pruebas que tenemos que enfrentar,
Digo, a veces uno no las puede evitar, y si las puede evitar, no se meta en lugares que puede evitar. Sin embargo, a veces estas pruebas están ahí porque Dios quiere que yo sepa algo. Las pruebas vienen a mostrar algo. De hecho, si usted se mete a una sala de clase, esa prueba va a revelar algo. ¿Va a revelar lo que usted sabe o va a revelar lo que usted necesita saber? Pero algo va a revelar. Va a revelar que usted estudió o que no entendió nada. Pero algo va a revelar. Por lo tanto, las pruebas siempre son reveladoras. De hecho, una de las formas como Dios tiene también de enseñarnos cosas son por medio de pruebas. Porque las pruebas también no están necesariamente para destruirte, sino para revelarte. Amén. Las pruebas revelan lo verdadero, lo real, o aquellas cosas que tengo o aquellas cosas que faltan. Una cosa son los conceptos que yo pueda tener, y uno puede tener muchos conceptos en su cabeza. De hecho, Pedro dijo: Señor, yo te voy a seguir ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Gracias por la ayuda. Te voy a seguir ¿hasta dónde? Hasta la muerte, ¿cierto? Hasta la muerte iré contigo, dijo Pedro. Pero lo que él dijo era lo que él de verdad creía. No es que él le quiso mentir al Señor. No es que dijo: voy a mentirle para hacerlo sentir bien. Sino que Pedro, cuando le dice te voy a seguir hasta la muerte, es lo que Pedro en ese momento quería o creía de sí mismo. Pero expuesta esa palabra a la prueba, se dio cuenta que no era capaz de soportar una prueba independiente de lo que él creía que podía hacer. Amén. Entonces el problema de nosotros es que muchas veces lo que creemos, míreme, lo que creemos será puesto a prueba. Todo lo que nosotros creemos incluso saber será puesto a prueba, no para avergonzarnos, sino para mostrarnos a nosotros mismos que hay muchas cosas que todavía nos faltan, y que muchas cosas que incluso creemos que nos faltan ya están, solo necesitaban una prueba para ser reveladas. Entonces, las pruebas vienen a revelar cosas que están escondidas, que no se pueden ver a menos que ellas vengan a nosotros. Las pruebas vienen a revelar aquello que tenemos, lo que somos, lo que podemos, para que entendamos aquello que el Señor nos ha dado. Las pruebas son reveladoras de lo que somos, de lo que tenemos, de lo que entendemos o aquello que no entendemos. Revela las resistencias, revela las convicciones, revela las palabras, revela lo verdadero de lo falso. Hay muchas cosas que hay en nosotros que el Señor ya depositó, pero a veces incluso ni nosotros creemos en aquello que el Señor nos ha dado, y pensamos incluso que no podríamos soportarlo, cuando hay verdades que gobiernan nuestra vida, independiente incluso si el tema aquí es cómo nosotros calibramos lo que pensamos a lo que realmente somos, lo que el Señor ha dicho y lo que nosotros creemos. Y a veces hay una diferencia entre lo que Dios dice y lo que nosotros pensamos. Mire, tan sencillo como Mefiboset, cuando el Señor le dice a él: te voy a devolver las tierras, te vas a sentar en mi mesa, todo lo que era de tu padre se volverá tuyo. Y él en su mente no podía cuadrar lo que el rey le decía a lo que él creía que merecía. Entonces él de sí mismo dice: ¿y quieres este perro muerto? Yo no merezco estar en tu mesa. Entonces hay una diferencia entre lo que el rey le estaba otorgando por gracia y por pacto y lo que él pensaba de sí mismo por el lugar donde él vivía. El problema es cuando lo que has vivido, lo que conoces, lo que entiendes, lo que crees está lejos de aquello que Dios dice que tú eres, debes y puedes hacer. Por eso, ¿qué hace la palabra? La palabra nos viene a revelar los pensamientos de Dios, para que sepamos quiénes somos en Cristo, qué podemos hacer en Cristo, qué debemos hacer en Cristo.
y que lo que el mundo trató de impregnar en tu vida no gobierne lo que el Señor ha revelado del mismo en nosotros. Porque si no, toda la vida te vas a sentir mal, incluso con las cosas buenas que el Señor te otorgue, creyendo, por supuesto, que no deberías tenerlo a causa de las cosas que estás viviendo. Nosotros lo que tenemos lo tenemos por gracia. No es un asunto de que alguien aquí se lo merece. Nadie se merece la salvación, pero el Señor la ha otorgado por gracia. Por gracia somos salvos. Y esto no es de nosotros, es un regalo, un don de Dios. Por lo tanto, hay cosas que no tienen que ver con si lo merecemos, sino si entendemos que es gracia y ahora lo podemos agradecer y también disfrutar. Entonces, las pruebas vienen a revelarnos cosas que nosotros no esperábamos de nosotros mismos también. Por ejemplo, ponga atención a esto. Nos pasa que muchas veces nosotros no esperamos que cosas funcionen o sean como nosotros creemos. Yo les conté hace años atrás a unos hermanos, tal vez a ustedes, no me recuerdo, que yo compré unas zapatillas. Las compré en la feria y me parecieron muy buenas. Eran Avivas. Y me pareció hasta espiritual el nombre. Tenían unas líneas hacia el lado y dije, son iguales a la otra, solo que más baratas. El tema es cuando estas zapatillas las puse a prueba, a los 30 minutos de jugar a todo el calor, se volvieron chicle. Y la mitad de la zapatilla va quedando en todo lugar. El tema es que la prueba reveló la verdadera naturaleza de aquello que yo tenía, que yo no lo conocía hasta que esas zapatillas fueron puestas a pruebas. Cuando esas zapatillas estaban ahí expuestas en la vitrina, se veían espectacular, y si tú comparabas mis Avivas con las otras, eran iguales. El tema es que la prueba reveló la diferencia. Entonces uno termina decepcionado porque espera que algo sea lo que no funcionó. Como otras cosas, no sé si a usted le ha pasado que de pronto compró algo y usted dijo, no, esto no va a durar nada, y le duró. Dígame amén. Que usted dijo, no le tengo mucha confianza a este asunto, y de pronto se dio cuenta que la cosa era resistente. Porque hay cosas en nuestra vida que no parecen lo que son, pero la prueba revela la verdad de todo asunto. Un día compré un asunto chiquitito de esos que se pegan en la muralla, y dije, esto no me va a resistir nada. Lo pegué en la muralla para colgar un cuadro, y eso resistía, y resistió mucho. Pero yo nunca pensé que por el precio, por el tamaño, iba a poder resistir un cuadro grande, y lo resistió. Entonces yo tenía como poca confianza en ese asunto, pero tenía mucha resistencia. La prueba, el peso, generó en mí una admiración a ese producto tan pequeñito pero tan resistente. Piensen lo mismo en cuanto a los pasajes bíblicos. David, por ejemplo, ¿qué esperaba la gente de David? Nada. ¿Qué esperaba la gente de David? ¿Qué esperaba su familia de él? ¿Que fuera el rey? ¿Esperaba su familia que venciera a Goliat? ¿Esperaba su familia que él pudiera ser el gran rey de Israel? Nada, ellos no esperaban nada, ni siquiera lo invitaron a sentarse a la mesa para el sacrificio, para la santificación, nada. Pero qué sorpresa para la familia cuando el Señor derrama aceite sobre su cabeza en medio de sus hermanos. Y no solamente eso, sino que aún derrota a un gigante y aún le da la victoria al pueblo de Dios. Y luego hace, hermanos, de ese Israel un pueblo poderoso, temible, un pueblo de honra a Dios. Él, hermanos, era un hombre que la gente no esperaba mucho de él, pero la prueba a la que se enfrentó reveló quién estaba con él. Hay pruebas que vienen a revelar quién está contigo. Hay pruebas que vienen a revelar la grandeza de Dios en tu vida. Por lo tanto, la prueba no viene a destruirte, a veces viene a revelar a otros lo que el Señor es y hace en tu vida. ¿Lo puedes recibir? Por eso la prueba no te va a destruir, viene a revelar. Tenemos otro ejemplo, Judas.
Si uno piensa, yo quiero casi asegurarles que muchos esperaban mucho de Judas. ¿Por qué? Porque era el hombre de confianza, el que guardaba el tesoro. Si uno tiene que elegir quién va a guardar el tesoro, quién va a administrar los dineros del ministerio, uno va a elegir a una persona de confianza, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y Judas era una persona de confianza, donde la gente le pasaba. Dice la Biblia que las mujeres venían, unas que habían sido liberadas, como María Magdalena y otras. Dice que ellas traían su dinero y servían al Señor con sus bienes. Y esos bienes, ¿quién los recibía? Judas. La gente venía y le decía: mire, Señor, aquí le traje algo para el ministerio. Y el Señor le decía: páseselo a Judas. Y Judas decía: venga nomás, señora. ¿Y qué pensaban los discípulos? Que Judas era un hombre de mucha confianza, porque él manejaba los tesoros. Al punto que cuando en un momento el Señor me dijo: alguien me va a traicionar. Mire, si usted ve la imagen, nadie pensaba que era Judas, porque era el hombre de confianza. Y incluso el Señor dándole señales, diciendo: el que meta conmigo el pan aquí en mi plato, ese es el traidor. Y Judas estaba así. Pero ellos no lo podían ver. ¿Por qué? Porque estaba lejos del Señor y se esperaba mucho de él, por cuanto el Señor le había confiado las riquezas. Amén. Pero cómo decepcionó. De hecho, cuando él sale corriendo y el Señor le dice, hablando de la traición, le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y Judas sale corriendo desesperado, y los discípulos estaban en el contexto de la traición. Si usted lo lee bien, estaban en el contexto de la traición. Y aún así los discípulos dijeron: salió corriendo Judas, tiene que haber ido a comprar algo. O sea, mire la capacidad de los discípulos de no ver a alguien de quien se esperaba mucho. Pero justamente la prueba reveló el fracaso de su corazón. Y sabe una cosa, míreme por favor, estar cerca del Señor nunca garantizó tener el corazón del Señor. Lo vuelvo a decir. Pedro estaba cerca del Señor e igual se hundió. Pedro tenía la palabra, tenía la promesa y tenía la presencia, y aún así se hundió. Uno tiene que cuidarse mucho en eso, porque a veces asociamos personas y creemos que por estar cerca tienen el corazón de, y no necesariamente. O sea, hay personas que están cerca. Usted puede estar durmiendo con una persona, con su esposa, su esposo, y tener un corazón separado de él. Estar en la casa del Señor, estar aquí adorando al Señor, no necesariamente nos hace tener el corazón del Señor. Cantarle al Señor, venir aquí, celebrar su presencia, no quiere necesariamente decir que tenemos el corazón del Señor. Por eso la prueba, diga conmigo prueba. La prueba viene a revelar los asuntos del corazón. Esaú vendió su primogenitura. ¿Recuerdan aquel pasaje? Y lo vendió, ¿por qué? Por un plato Pero fíjese que la lenteja en sí es solamente una anécdota, aunque uno puede sacar algunas enseñanzas de eso. Pero pudo haber sido un plato de puré, un plato de arroz, un plato de... O sea, no tiene que ver con la comida en sí, sino con el valor que tenía, lo que Dios le había dado, el lugar que Dios le dio. ¿Qué valor tenía para él? ¿Qué valor le daba Esaú al lugar que Dios le había otorgado? No tenía mucho valor. Él, la Biblia dice, menospreció su primogenitura. Así que no es si era un plato de lenteja, un plato de arroz o tallarines. Es que para él no significaba mucho aquello que Dios le había dado por gracia. Tampoco entendía lo que él tenía. Porque cuando uno entiende lo que tiene, uno cuida lo que tiene. Pero él no lo cuidó, ni siquiera negoció, ni siquiera cuestionó a su hermano diciendo: ¿cómo me vas a hacer esto? ¿Cómo te voy a otorgar a ti la primogenitura? ¿Cómo? Ni siquiera cuestionó el negocio que el hermano le propuso.
O sea, es el hecho de que no entiende lo que tiene. Y cuando alguien no entiende lo que tiene, no cuida lo que tiene. Por eso el entendimiento te hace cuidar lo que Dios te ha dado. Si yo le pasara mi celular a mi hijo cuando tenía 1 año, él podría tomarlo, tirarlo, golpearlo, porque no va a entender, no le va a dar el valor que tiene, porque no tiene entendimiento. No porque las cosas no tengan valor, sino porque no entiende el valor que tiene. Por eso el entendimiento te hace cuidar las cosas que Dios te ha dado. Y por eso el apóstol Pablo dice que crezcamos en entendimiento, porque eso te da el valor que las cosas tienen, para que no las trates como no debes, sino con sabiduría. Entonces, tampoco entendió Esaú, no entendió tampoco la prueba que estaba en él, la prueba que estaba viviendo. El hambre, el cansancio gobernaron sus decisiones. La prueba reveló las pocas convicciones que tenía de aquello que Dios le había dado. La prueba vino a revelar la grieta de las cosas que para Dios eran importantes, pero para él no. Entonces, a veces Dios revela, míreme, a veces Dios revela su presencia, su propósito, su poder por medio de las pruebas que tenemos que enfrentar. Por eso, cuando hablamos de prueba, no siempre consideremos la prueba como estoy en prueba. De hecho, Santiago lo dice de esta manera. Santiago capítulo 1 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y es que uno dice: ¿qué le pasa a Santiago? ¿Cómo voy a estar en un gozo alto, un mayor gozo, si estoy en muchas pruebas? Es porque Santiago entiende el principio de la prueba. Santiago dice: tengan por sumo gozo cuando os halléis. No dice en una prueba, dice en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, quiere decir que la prueba es una productora de frutos del Espíritu. Entonces, cuando usted es sometido a una prueba, la prueba no te va a destruir, la prueba es productora. Y que no vamos a salir de donde estamos a menos que pasemos una prueba que no está para destruir, no está para revelarnos. Amén. Muy bien, hemos hablado acerca de esto y hay algunos principios. Simoncito, que le toca a la radio mañana, me dice: está predicando mi mensaje. Estamos calibraditos. Hay algunos principios generales y dijimos que es mucho mejor pasar tiempo orando que tiempo luchando. Pero si usted se dedica a luchar, mire, el enemigo le va a tratar de entretener con peleas. Y usted a veces se entretiene peleando con gente. No pelee con la gente. No pierda tiempo peleando con la gente. No vale la pena. No pelee innecesariamente con las personas. No pierda su tiempo aún en las redes sociales. Hay quien gasta tiempo en las redes sociales peleando con otros. Peleas que son infructuosas, que hacen, como dice Timoteo, que los que están a su alrededor incluso se pierdan. ¿Qué sentido tiene ponerme a pelear con alguien sobre un concepto, un principio, una verdad? ¿Qué sentido tiene eso? Mejor ocupe ese mismo tiempo que se dedica a pelear con alguien en orar por alguien. Usted no va a cambiar a alguien peleando con él, pero puede hacer mucho orando por él. Pero hay gente que gasta su vida buscando peleas, que cualquier cosa la critican, la rechazan, la cuestionan y entran en debates que no tienen absolutamente ningún sentido más que mostrar la inmadurez de aquel que se mete en ese rollo. Por eso el multimedia, yo le digo, si alguien critica lo que hacemos, bloqueado y eliminado. ¿Para qué vamos a ponernos a pelear? O sea, ¿podríamos responder? Sí. La pregunta es, ¿vamos a cambiar algo con eso? No. Y por último, si de verdad hay alguna intención verdadera y genuina de alguien, porque hay quien de pronto, mire,
estamos expuestos a las redes. Hay quien puede decir: ay, pastorcito, mire, con la camisa afuera y roja más encima, manguicorta. Hay quien va a pelear cualquier cosa. Hay quien pelea porque hay una mujer en el escenario. Hay quien pelea porque estoy predicando acá abajo. Hay quien pelea por la luz que ponemos. Hay quien piensa que todo, hay gente que pelea por todo. Entonces, no se meta a pelear por cosas que no tienen ningún sentido. Si de verdad en el corazón de alguien está la edificación del cuerpo, jamás peleará ni tratará de herir a otros con lo que incluso él sabe que en el otro está mal. Porque a veces no es un problema si el otro está bien y yo estoy mal y el otro está bien. No es ese rollo, es saber si el otro te va a recibir lo que le vas a decir. ¿Quién eres tú para el otro? Porque puedes tener una verdad, pero no quiere decir que te la van a recibir si tú no eres trascendente para esa persona. ¿Para qué pelear? Mejor yo he aprendido que hay cosas que no se ganan en discusiones, sino en oraciones. Alguien diga amén. Entonces, es mejor pasar tiempo orando que peleando. Y a veces nosotros somos promotores de tormentas. Nos gusta andar peleando. Quizás porque tenemos tan pocos triunfos que tratamos de buscarlos en las redes. O creer que vamos a ganar algo avergonzando a alguien que no sabe lo que yo sé. Y eso muestra la inmadurez y la inconsistencia de nuestras vidas. Sobre todo, mire, si el Señor quería avergonzar a alguien, lo pudo haber hecho, pero perfecto. Conocía los pecados de cada uno de los discípulos y de toda la gente que estaba a su alrededor. De fariseos que lo invitaban a su casa, pero nunca la intención del Señor fue necesariamente avergonzar a alguien, pudiendo haber descubierto los pecados más ocultos de cada uno de ellos y con una palabra de sabiduría callarle la boca a toda esa gente. Pero el deseo del Señor era la edificación, mostrar su amor y hablar lo que el Padre quería que la gente escuchara. Hagamos lo mismo, aprendamos de esto. Usted no gana una batalla haciendo sentir a otra persona ignorante. Dígame a eso. Si es así, hay un problema en el corazón que hay que trabajarlo. Si quiere cambiar a alguien, recomiendo, ore por él, ayúdelo. Tal vez todavía no sabe cómo hacerlo. Dijimos que es mucho mejor invertir tiempos en oración que perder tiempos en problemas. Pero nosotros a veces perdemos mucho tiempo en la tormenta porque pasamos muy poco tiempo en oración con el Señor. Y eso se evidencia. Mire, la falta de oración se evidencia en la conducta que tenemos en la vida. La falta de oración se refleja en las reacciones que tenemos delante de los problemas. La falta de oración se refleja en lo poco de Cristo que tenemos y reflejamos. Usted puede conocer mucho a través de la escritura del Señor, pero tener poco del Señor. Llegaron unos hombres delante del Señor para decir: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos. O sea, usaron el nombre, pero el Señor dice: yo no los conozco. Primero conozco sus obras, porque son obradores de maldad. Conozco lo que hacen, pero a ustedes yo no los conozco. Una cosa es que la gente conozca al Señor y otra cosa es que solamente los tiempos de oración nos hacen conocidos para el Señor. Es allí donde nosotros abrimos el corazón delante de Dios. Entonces debemos pasar tiempo con el Señor. A mayor tiempo de oración, menor tiempo de lucha con las tormentas. Hemos dicho también que las cosas contrarias nos hacen fuertes, dependientes y creativos. Y recuerde, fuimos transformados por el Señor para resistir, para entender y para honrar a Dios en medio de las cosas que vivimos. Usted fue transformado por el Señor para resistir lo que vive. Usted fue transformado por el Señor para entender lo que vive. Y usted fue transformado por el Señor para honrar al Señor en medio de lo que vive. Dígame a eso, por favor. Ahora, la revelación de Dios
va formando y transformando nuestras vidas. Dijimos que sin revelación no hay transformación. Algunos tienen temor a vivir problemas y como que siempre tienen miedo de las cosas que van a vivir. Usted no tiene que tener temor a las cosas que van a pasar. Usted tiene que tener temor a pasar esas cosas sin el Señor. Porque en realidad lo más terrible que podamos vivir tiene que ver con vivir una vida sin Cristo. No lo que nos toque vivir en Cristo. Y hay algunos que están como diciendo, no, es que yo le tengo temor a vivir este problema. Mire, el gran temor que deberíamos tener es a vivir ese problema sin el Señor o vivir una vida sin Cristo. Pero todo lo que podamos enfrentar tiene en Cristo un propósito. Amén. Todo lo que podamos enfrentar tiene un propósito en el Señor. Así que nosotros no es que le temamos a las tormentas, sino que nosotros entendemos que las tormentas, los problemas, las dificultades están ahí, nunca para alejarme del Señor, sino para revelarme al Señor. No voy a usar nunca una tormenta como una justificación de vida para decir, por esta razón me alejé del Señor. Jamás. No podemos tener estas relaciones utilitarias con el Señor. Conversaba hoy día en la tarde justamente con un pastor y le decía que mucha gente tiene relaciones. Y mire, una relación, de hecho, yo le ponía el ejemplo, cuando uno va a médico, uno necesita del médico, ¿verdad? Por eso va. Pero no en la semana le estoy mandando un mensaje al médico, ¿cómo amaneció hoy, médico, doctor? Uno va porque lo necesita, pero si no lo necesita simplemente no va. La relación solamente tiene una utilidad de acuerdo al momento y aquello que se vive. Pero no es una relación, sino que hay una utilidad en medio de esa necesidad. El tema es cuando nosotros tenemos ese tipo de relación con el Señor, esa comunión distorsionada, y aún con la gente, que no tenemos relaciones sólidas, fuertes, permanentes, estables. De hecho, el sello de nuestras relaciones tienen que ser seguras, fieles, confiables, respetuosas, seguras, permanentes, crecientes, edificantes. O sea, si nosotros estamos juntos, edifiquémonos. Nuestras relaciones tienen que ser seguras, crecientes, edificantes. No que yo me acerque a usted y quede herido con lo que usted hace, sino que tenemos que edificarnos en amor. La familia de la fe se edifica en amor. No tiene que tenerle temor a las relaciones, porque tenemos que relacionarnos. No podemos ser una isla en medio de la nada. Somos hermanos en la fe. Y nuestras relaciones tienen que ser seguras, sólidas, crecientes, permanentes, estables. Eso va a hacer que tengamos relaciones sanas. Amén. Hemos establecido que aquello que nos hunde no es aquello que enfrentamos, sino aquello que dejamos entrar en el corazón. Mire, hay gente que de pronto puede decirte cosas muy feas. El tema no es lo que te dicen, sino lo que dejas entrar en el corazón. Las cosas que te hunden no son las cosas que escuchas o las cosas que ves, son las cosas que guardas. Uno puede saber lo que vivió, uno puede entender lo que vivió, uno puede ser consciente de las cosas que faltaron, y todo eso está allí. No lo puedo cambiar, pero sí le puedo dar un sentido. Por eso es importante que las cosas que alguien te dijo, fíjese que hay gente que guarda palabras muy fuertes. Yo he tenido consejería donde la gente me dice, ¿sabe, pastor, el problema es que mi padre dijo que yo no valía nada? Pero esa palabra de un padre nunca se tuvo que haber dicho. Pero ya que se dijo, ahora lo que tengo que hacer es que recuerdo esa palabra la pongo a los pies de Cristo y entiendo que mi padre no habló de la boca de Dios. No hay respaldo de Dios en esas palabras. Solo es un hombre que se equivocó, que falló, que habló mal. Pero no puede ser más fuerte la palabra de un hombre que la palabra de Dios. No pueden tener más peso las palabras de los hombres que la palabra de Dios. Esas palabras de Dios deben gobernar el camino del hombre.
La palabra del hombre es una cosa, puede golpear, puede afectar, pero no puede determinar. Esas palabras pueden golpearte el corazón. Si alguien te dijo que no servía, si alguien te rechazó, si alguien te hizo daño, si alguien soltó cosas inadecuadas en ti, pero eso me puede doler, pero no me puede determinar. Por eso la palabra del hombre tiene un lugar. El tema es cuando esa palabra la guardo en mi corazón, porque esa palabra tarde que temprano me va a hundir. Esa palabra tiene que estar a los pies de Cristo. Sácala del corazón, deposítala a los pies de Cristo, porque si la guardas en tu corazón y la ocupas, mire, hay quien usa más la palabra del hombre y aún más la palabra del diablo que la palabra de Dios. Hay quien le da más lugar a la palabra que el infierno está hablando que a la palabra. ¿Cómo vas a usar la palabra del infierno para determinar un asunto en tu vida? Tienes que usar la palabra de Dios para poder determinar tu vida, no la palabra del infierno. No uses lo que el diablo dice, que no puedes, que no eres nadie, que eres un... No, eso es lo que el infierno va a hablar desde los errores que cometemos. Pero usa la palabra de Dios, que es viva y es eficaz, que Él dice que hemos sido perdonados, hemos sido sanados, que somos hijos, que el justo aún puede caer, pero el Señor le puede levantar. Yo tengo la palabra de Dios que gobierna mi camino. No voy a usar la palabra del infierno para determinar mi camino. Usaré la palabra de Dios para determinar mi destino. No sé si lo puede recibir. No vaya a darle más lugar a la palabra del infierno en su vida que a la palabra de Dios en su vida. Entonces hay personas que realzan la palabra del mismo infierno y que la hacen fuerte en su vida y comienzan a hundirse. Pero un hombre de Dios toma lo que Dios dice, no lo que el diablo dice. Amén. Entonces, ponga atención a esto. Lo que hunde a una persona, lo que hunde un matrimonio, lo que hunde una familia, lo que hunde nuestra vida, no es lo que enfrentamos, es lo que dejamos entrar. El barco, como un barco, está hecho para navegar en las aguas. No está hecho para que el agua entre en él. Tú puedes ir por una gran tormenta y hay buques que están hechos para enfrentar grandes tormentas. Pero mientras esas tormentas permanezcan fuera de él, ese barco no se va a hundir. Un submarino puede meterse hasta las profundidades del océano y está hecho para que pueda incluso meterse a lo más profundo del océano, pero no está hecho para poder que el océano se pueda meter en él. Una vez que tiene una grieta, ese barco se va a hundir. El tema es que tú estás hecho para enfrentar todos los problemas que ahora mismo estás enfrentando. Lo que no tienes que hacer es dejar que esos problemas se metan en ti. No tienes que dejar que esos problemas gobiernen desde adentro. Gobiernen lo que piensas, gobiernen lo que decidas, gobiernen tu mente, gobiernen tu sueño, gobiernen tu descanso, gobiernen tu decisión. No, nada que ver con eso. Lo estoy enfrentando, tengo un gran problema que enfrentar mañana, pero ese problema queda afuera. Lo que gobierna aquí adentro es el Señor. El problema lo voy a enfrentar con la ayuda de quien está piloteando esta nave. El Señor es el Señor gobierna mi corazón, es el Señor de mi vida, así que lo de afuera tiene que esperar. Amén. Entonces, yo sé que nadie quiere hundirse, nadie quiere fallar, nadie quiere dañar, pero a veces el problema es la falta de filtros. Aprender a oír, aprender a ver, aprender a juzgar maduramente. Cuando no somos maduros en la forma de ver, no somos maduros en la forma de oír, todo lo que la gente dice nos afecta y lo sentimos como personal. Y a veces una palabra condiciona todas las cosas que tú has dicho que vas a hacer para el Señor. Porque no somos maduros. Vemos una cosa que alguien hace mal y es más, lo juzgamos equivocadamente. Hay un montón de personas que siempre justifican lo que hacen o lo que no hacen por lo que otro hace. No, es que yo no voy a la iglesia porque tengo un tío. O sea, estás determinando tu vida por lo que otro hace. No, es que yo no voy a la iglesia porque la gente, o sea,
tus decisiones están pasando por lo que otro hace. ¿Cómo vas a juzgar así tu vida? ¿Cómo vas a determinarte por los errores de otro? Amén. Entonces debemos que aprender a oír. Mire, le digo una cosa. Qué silencio, escucho los puros ventiladores, hermano. Les digo una cosa, si uno, ya los que somos más viejitos en el evangelio, y hemos pasado por muchas cosas, determinar a su servicio al Señor por el error de la gente, no habría ninguno de nosotros sirviendo al Señor. Hemos visto muchas cosas, ¿verdad? Ahí está Samuelito que me mira y somos los dos viejitos, venimos de allá. Hemos visto tantas cosas, tantos errores en personas, pero el error de alguien no determina mi servicio al Señor. Y nunca puedo usar el error de alguien para justificar un error en mi vida. No puedo ocupar el pecado de alguien para determinar. Por eso tengo que aprender a oír, aprender a ver. La Biblia dice, si ves a tu hermano en una falta, no dice escandalízate, vete de la iglesia, huye rápido. No. Se entiende que una persona que ve algo que está mal lo juzga de forma correcta. Se espera madurez para poder juzgar, aprender a oír. Mire, tenemos un montón de personas que a veces se equivocan. Todos nos equivocamos. Amén. Todos nos equivocamos. No hay alguien que sea perfecto aquí. Todos cometemos errores. El tema es cómo aprendemos a juzgar el error de otro. Por lo demás no hemos sido puestos por jueces. ¿Qué hago frente al error de un hermano? Orar, perdonar, cuidarme para yo no cometer lo mismo. No lo voy a murmurar, no lo voy a comentar, no lo voy a exponer, porque es mi hermano. Mire, mi hijo ha cometido muchos errores, mis hijos, ambos. ¿Usted cree que yo estoy aquí y les empezaría a hablar mal de mis hijos? Yo he cometido muchos errores. Y usted nunca va a escuchar a mi esposa hablar de mis errores, porque mi esposa me ama. Y una persona cuando ama no expone los errores de otros. El problema de la exposición hacia nuestros hermanos es el poco amor que tenemos hacia ellos. Pero si de verdad nos armáramos como se nos demanda amarnos, cuidaríamos el testimonio del otro. Por eso la iglesia tiene que crecer. Yo no estoy aquí para juzgar a mis padres, a mis hermanos, a mi esposa, a mis hijos, a nadie. Estoy aquí para honrar al Señor. Y estoy aquí para que todos nosotros crezcamos en esto. ¿Sabe por qué? Porque seremos expuestos al error de otros. No para comentarlo, no para condenarlo, sino para cubrir. No estoy diciendo encubrir el pecado de la gente. No voy a quedarme callado, todo está cayendo. No es eso. Pero como yo con la madurez que tengo, no es que permitamos, bueno, él está ahí, acá todos están caídos. No, usted sabe que yo no soy así. Lo que yo digo es cómo nosotros nos cuidamos y tenemos códigos de amor de tal manera que si alguien cae, no lo voy a mirar en menos. De hecho, un día le dije a un pastor, hablando sobre esto, le dije lo siguiente. Le dije, quien te ama nunca te pedirá una explicación. Hablando de una situación, cuando el hijo pródigo vuelve, el padre lo abraza, lo besa, no le pide explicación. No le dice, bueno, ahora dime por qué lo hiciste. No, solamente lo abraza y lo ama. El hermano que estaba allá adentro quería explicaciones. Pero cuando tú amas a alguien, entonces suficiente es que sabes el dolor que siente por el error que ha cometido. Debemos cometer cada vez menos errores, pero es imposible que no los cometamos. Amén. Por eso debemos cuidarnos como familia en la fe. Míreme, usted tiene un hermano a su lado que se va a equivocar muchas veces.
Claro que sí. Pero es ahí donde nosotros con madurez, y no quiere decir que no confrontemos los errores que están mal, pero confrontar no significa exponer. Confrontar no significa rechazar. Confrontar no significa menospreciar y sentirme yo más santo que el otro por el error que se ha cometido, sino que significa amar y yo mismo cuidarme para no caer, pero no despreciar a aquel que cayó, porque Dios lo va a levantar. Dios lo va a levantar. Entonces debemos tener filtros. Dígame. Debemos tener filtros. Debemos actuar con madurez. Que aquello que puedo ver no afecte lo que yo creo. Que lo que yo escucho no afecte lo que yo debo hacer. Que lo que la gente dice no determina nada en mi vida. Es el Señor quien determina mi vida, no lo que la gente dice o lo que la gente hace. Quiero cerrar por el tiempo, no porque me queda mucho, pero por el tiempo, y además, si Dios permite, el domingo volveré a predicar. Y créame que yo le digo al Señor siempre esta misma frase. Le digo: Señor, déjame hacer una predicación más. Vi esa película hasta el último hombre, y el hombre rescataba a uno, y cuando traía al último cansado decía: Señor, uno más, y se devolvía. Y yo me quedo tan grabado eso que siempre le digo al Señor: uno más, un mensaje más. Defina dónde está su mirada. Defínalo. Míreme, ¿dónde está su mirada? ¿En lo que enfrenta? Porque hay un montón de gente que se centra en el problema y comienza solo a mirar el problema y no ve nada más que el problema. ¿Dónde está su mirada? Pedro hizo eso. Pensemos que Pedro sale de caminar y el Señor le habla: Pedro, ven. Mire, la Biblia dice que el Señor le dijo: no teman, yo soy, tengan ánimo. Y la Biblia dice que ellos le confundieron con un fantasma. El Señor brillaba en medio de la oscuridad. Se sabía dónde estaba el Señor, pero Pedro le puso los ojos al problema, al viento contrario. Bien decía Mauri que el viento no se ve, pero las consecuencias del viento sí, las olas, todo lo que enfrentaba. Y él dejó de ver y comenzó a mirar el viento contrario. Hay un montón de personas que comienzan a ver el problema y mientras tú lo ves, él va creciendo. A veces la gente engrandece las cosas que ve. Lo comienza a ver y cada vez lo ve más grande, más enorme. Por eso Goliat, después de 40 días y después de 80 veces desafiar, todos se veían cada vez más pequeños. Hay un montón de personas que ven los problemas como algo inalcanzable, y cuando hay una enfermedad, una crisis, te comienzas a centrar en eso. Defina qué está mirando. Está enfocado en la enfermedad y conoce la enfermedad. Le dicen: tiene una enfermedad, se va a ChatGPT, va a Google, va a cualquier lado, investiga todas las cosas y engrandece y ve cuánto le queda de vida, lo que va a sufrir, lo que va a gastar, y comienza a centrarse. El enemigo es experto en centrarte en el problema. 2, a veces ponemos los ojos en los otros. Míreme, Pedro está aquí, está viendo el viento contrario y se comienza a hundir, y tal vez está viendo a los otros cómo están en la barca. ¿Por qué nadie sale a ayudarlo? ¿Por qué nadie caminó con él? A veces el gran problema que tenemos es que comenzamos a mirar la vida de otros, y a veces, míreme por favor, mirando la vida de otros desatendemos nuestros propios problemas. Hay un montón de personas que incluso usan su vida para resolver problemas de otros porque ellos mismos no pueden resolver sus propios problemas. Y están entretenidos resolviendo, están dando consejerías matrimoniales, están dando consejerías familiares, están diciendo lo que tienen que hacer espiritualmente, y ellos mismos están hundidos. No son capaces de levantar, pero mientras tú ves a alguien peor que tú, casi es el consuelo para poder decir: no estoy tan mal.
Hay personas que comienzan a ver lo que otros viven para mirarse a sí mismos y decir, tampoco es que este matrimonio está tan mal, si mira otros están muy mal. Y comienzas a tratar de resolver otros problemas para tratar de evadir el resolver tus propios problemas. Son expertos, solucionan todo en la empresa, pero no solucionan nada en casa. Personas que son buenísimos en lo que hacen. ¿Sabe por qué a usted lo contrataron? Para resolver problemas. Usted resuelve problemas de venta de una empresa, usted resuelve problemas de reparaciones, usted resuelve problemas, para eso lo contrataron. Usted resuelve problemas. El tema es cómo resuelve el problema de otros. Y a veces me entretengo con el problema de otros y dejo de resolver mi propio problema. Y hay quien se comienza a entretener en los problemas de otros. Entonces Pedro, si se está hundiendo y comienza a mirar a los muchachos, puede decir, bueno, pero por último yo salí, miren ellos, no. Y se comienza a quedar pegado en que otros no hicieron lo que él hizo, en que otros fueron cobardes, poca fe, otros no hicieron nada. No te centres en otros. No te centres en los que no hicieron lo que tú haces. No te centres en otros que no respondieron como tú has respondido. Te vas a equivocar, ni en las cosas buenas ni en las cosas malas de otros. No te puedes centrar. Hay otros. ¿Dónde está tu mirada? Puede estar en ti mismo y puedes mirarte y decir, wow, qué valiente soy, por último lo hice. O mirarte a ti mismo y decir, ¿por qué estoy aquí? Yo no debería estar aquí. O pensar que tiene muchas capacidades o que no tiene ninguna. Hay un montón de personas que poniendo sus ojos en sí mismo tienen un concepto equivocado de su vida. O alto o bajo. No soy nada, yo no debería estar aquí. O ¿por qué me pasa esto a mí si yo soy bueno? No puedes poner tu mirada en ti. No puedes mirar el problema, no puedes mirar a otros y tampoco te puedes mirar a ti. ¿A quién tenemos que mirar? ¿A quién debemos poner nuestros ojos? ¿En quién debemos poner nuestra mirada? En el único que nos hará caminar en medio de las tormentas, en el único que nos va a sacar de donde estamos, en el único que nos va a levantar de las cosas que vivimos. Debemos poner nuestros ojos en el Señor, que Él es el autor y consumador de nuestra fe. En Él nuestra mirada está segura. Si lo miras a Él, no estarás mirando a la gente ni criticando a la gente. La hermosura de Cristo es tan grande que no te permite mirar a otros con desprecio. Tu mirada puesta en Cristo, y si tu mirada está puesta en Él, el problema se tendrá que someter, las cosas tendrán que cambiar. Nuestros ojos puestos en Cristo, Él es nuestra seguridad, Él es nuestra ayuda, Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él nos va a ayudar. No saques tus ojos de Cristo, no desvíes tu mirada del Señor, no te atrevas a caminar mirando nada más que a Cristo y la gloriosa presencia del Espíritu Santo en nosotros. Vamos, diga amén, diga gloria a Dios. No mires el problema, mira a Cristo. No mires el error de tu hermano, mira a Cristo. No te mires a ti mismo para juzgarte equivocadamente. Mira a Cristo. Él es el resplandor de la gloria del Padre. Él te va a ayudar, Él te va a levantar. Puesto nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Póngase en pie, dele un fuerte aplauso al Rey. Dele gloria, dele alabanza. Vamos, celébrelo. Dígale, Señor,